Nosotros pues ya sabemos qué es la glucosa y pues alrededor de lo que hemos hablado sobre el metabolismo, sabemos de que muchos órganos, tejidos y células requieren de glucosa para poder llevar a cabo sus procesos energéticos o para poder obtener energía. Sin embargo, pues la glucosa no es la única fuente de energía, sino que existen otras fuentes de energía, como por ejemplo los ácidos grasos, los aminoácidos en determinado momento también pueden aportar energía o pueden ser utilizados para el catabolismo. Sin embargo, pues la molécula principal o la que es más común para todos los procesos metabólicos pues es la glucosa. Entonces, una de las principales vías es la glucólisis, que es la degradación de la glucosa en dos moléculas de piruvato, que pues de eso estuvimos hablando la clase pasada. Y ya hoy vamos a hablar entonces de lo que es el glucógeno, que es la forma en cómo la glucosa se almacena en los diferentes tejidos, principalmente en el hígado, y una proporción muy pequeña pues se almacena en los tejidos musculares, especialmente en el músculo esquelético. Entonces, pues nosotros sabemos que el glucógeno es un polímero formado de glucosa, es una sucesión pues de varias glucosas unidas entre sí, tiene una estructura pues bastante compleja, como la que vemos acá, que parece pues como un rollito. Entonces, ese glucógeno tiene la capacidad de, a medida de que va acumulando glucosas, se va a ir ramificando, lo que va a permitir pues que se generen o que se puedan almacenar o albergar muchas más glucosas en un espacio relativamente pequeño. En el interior de las células, principalmente los hepatocitos y los miocitos, ese glucógeno se almacena en forma de gránulos que reciben pues el nombre de gránulos de glucógeno, y esos glucógenos se degradan en glucosa en el momento en que la célula pues lo requiera. Por ejemplo, pues digamos, dependiendo de dónde esté ubicado el gránulo, si el gránulo está ubicado en un hepatocito, pues ese glucógeno del hepatocito se va a degradar en glucosa y esa glucosa va a ir al torrente sanguíneo. Y en el caso tal de que ese gránulo de glucógeno se encuentre ubicado en el miocito, entonces lo que va a ocurrir es que cuando ese glucógeno se degrada en glucosa, esa glucosa va a ser utilizada en el miocito para la contracción muscular. Entonces, como pueden ver, dependiendo de dónde está ubicado el glucógeno, pues tiene una función diferente. Entonces, tenemos así pues, dos vías que están relacionadas con el glucógeno, una vía de degradación y otra vía de biosíntesis. Entonces, la primera vía que vamos a revisar hoy es la vía de las biosíntesis, o sea, la síntesis de glucógeno, que el nombre técnico pues es glucogenogénesis. Entonces, como yo ya les había explicado en la clase anterior, este sufijo génesis significa síntesis, generación, origen. Entonces, este es como el origen del glucógeno. Entonces, la vía como tal se llama glucogenogénesis. O también la pueden referir como síntesis del glucógeno. Entonces, cuando en nuestro organismo, por ejemplo, hay una alta concentración o digamos hay un exceso de glucosa, esa vía se activa, o sea, en el momento en que nosotros estamos consumiendo alimentos y pues digamos no estamos haciendo pues nada que involucre un gasto energético, entonces esa vía se activa y lo que ocurre allí es que esa glucosa que está pues digamos aumentada en el torrente sanguíneo pues va a ser almacenada en forma de glucógeno, entonces allí se activa la biosíntesis del glucógeno. En este proceso de la biosíntesis de glucógeno pues está mediado por diferentes enzimas que van a ayudar a que esa glucosa se convierta pues o sea, todo parte, o sea, la glucosa después de que es absorbida por la célula tiene que ser activada. Entonces, pues, la forma activa de la glucosa es cuando se le agrega un grupo fosfato. Entonces, primero entra la glucosa a la célula, cuando ya la glucosa está en el interior de la célula, en el citosol, la glucosa es activada, entonces se le agrega un grupo fosfato, quedando glucosa 6-fosfato. Entonces, esa es la molécula de inicio
pues para cualquiera de las rutas metabólicas, tanto para la glucólisis como para la glucogenogénesis. Entonces, esa glucosa 6-fosfato pues debe sufrir ciertas transformaciones para poder hacer parte del glucógeno. Y ese proceso, pues esas transformaciones la glucosa no lo puede llevar a cabo sola, entonces requiere de la participación o de la ayuda de enzimas que intervienen en los diferentes pasos para ayudar a que esa glucosa quede siendo parte del glucógeno. Entonces, las enzimas que están involucradas en ese proceso son la UDP glucosa pirofosforilasa, la glucógeno-sintasa y la amilo 1416 glucosiltransferasa o enzima ramificante. Entonces, lo que comentaba ayer un compañero Velázquez, creo, mencionaba la participación del UTP. Entonces, la participación del UTP consiste en lo siguiente. Resulta que la glucosa 6-fosfato cuando ingresa a la célula, pues ella para hacer parte del glucógeno requiere ser transportada. Entonces la molécula que se encarga de transportarla es el uridín trifosfato. Resulta que ese uridín trifosfato debe unirse a la glucosa 6-fosfato. Entonces en ese proceso de unión el uridín trifosfato que pierde los dos pirofosfatos y queda con un solo fosfato y se une a la glucosa 6-fosfato. Entonces ahí como lo alcanzan a ver en la gráfica. Entonces tenemos que en la parte inferior está la glucosa. A ver. Entonces, esta es la molécula de glucosa, la cual ya se encuentra fosforilada. Esto que vemos acá, ese es el grupo fosfato. Entonces, esa glucosa ya está activada. La otra molécula que vemos acá es el uridín trifosfato. Entonces, este uridín trifosfato se va a unir a la glucosa 6-fosfato, pero ese uridín trifosfato para unirse a la glucosa tiene que perder dos grupos fosfatos. Acá nosotros vemos el uridín, pero ya se considera pues un UDP, pues porque esta molécula tiene aquí dos grupos fosfatos, ¿sí? Entonces, uno de los grupos pues lo aporta él y el otro grupo pues era el que tenía la glucosa y entonces en el momento en que él se va a unir pues él perdería los dos grupos fosfatos, ¿sí? Entonces esa reacción de unión de esta molécula con la glucosa 6-fosfato es mediada por esta enzima. Entonces en ese proceso pues simplemente eso ocurre para ayudar a que la glucosa pueda unirse al resto pues de las cadenas que hacen parte del glucógeno. Entonces esa es como la primera reacción. Entonces la unión de la glucosa 6-fosfato al uridín difosfato para luego pues ser incorporado a las cadenas de glucógeno. Entonces, resulta que en el glucógeno hay unos extremos que deben estar disponibles para que la glucógeno sintetasa construya el enlace glucosídico. Entonces, usualmente las moléculas se unen por el enlace 1,4 o por el enlace 1,6. Principalmente el 1,4 es el encargado, pues, o sea, ese es el extremo que debe estar libre allí para poder realizarse la unión. Entonces, creo que en otras clases anteriores yo les explicaba a qué obedece esa connotación de 1,4 y de 1,6. Entonces, este que tenemos acá es la glucosa. Entonces nosotros habíamos dicho que esta molécula tiene unos carbonos y que esos carbonos van numerados. Entonces se empieza a numerar desde el carbono principal, que es el que está unido al grupo funcional. En este caso, este es el grupo funcional, entonces este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3 y este sería el carbono 4. Entonces, cuando nosotros hablamos de un enlace 1,4, es que el carbono 1 de pues este no es, pero pues vamos a suponer que es. El carbono 1 de una glucosa se une, por decir
El carbono 1 de una glucosa se une con el carbono 4 de otra, ¿sí? Y entonces en el momento en que se van a generar las ramificaciones, porque estas moléculas pues vienen de esta manera y aquí se van generando ramificaciones para permitir que ahí en cada una de esas ramas se unan más glucosas. Entonces en el momento en que que se realizan esas ramificaciones se dan por otro carbono, ¿sí? Entonces, que de hecho, pues este no es el extremo porque aquí les falta otro carbono. Entonces, este sería, por ejemplo, este es el 4, no, sí, sí es ese. Este es el carbono 4, este de acá es el carbono 5 y este de acá es el carbono 6. Entonces, en el carbono 6 es donde se produce la ramificación y esa ramificación está dada por un enlace 1,6. Entonces, ahí vendría otra glucosa unida a ese carbono. Entonces, normalmente la glucosa tampoco puede hacer esas ramificaciones por sí solas, o sea, no lo hace por sí sola, sino que requiere pues de la participación de enzimas, que en ese caso pues sería la enzima amilo 1,4 si va a ser un enlace 1,4 o 1,6 si va a ser un enlace 1,6 y esa es la que se conoce como la enzima ramificante. Entonces esa enzima ramificante es la que permite que en el glucógeno se formen esas ramificaciones, ¿sí? Entonces es, digamos, la que permite que no siempre, o sea, que el glucógeno no vaya a ser así pues linealizado, sino que permite pues la diversificación, la bifurcación en la molécula para ayudar a que otras moléculas se vayan uniendo así y de esa manera pues el glucógeno adquiera esa forma, una forma ramificada. ¿Cuál es la utilidad de que el glucógeno